Un saludo especialísimo, como siempre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta ocasión Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde mi muro en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Vamos a tener un estudio bíblico muy importante que tiene que ver con el tema de la pasión de Jesucristo. Personalmente, siempre me llama mucho la atención todos los elementos que tuvieron que ver con la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No solamente las circunstancias en las cuales se dieron, sino también los personajes que estuvieron involucrados desde todos los tópicos posibles. En esta ocasión, con ese mismo tema, vamos a mirar tres personajes que fueron parte principal también al lado de Jesucristo en todo lo que fue ya su proceso, su juzgamiento y ya lo que fue su muerte. El primero de ellos fue Barrabás. Vamos a hablar un poquitico de quién fue Barrabás. Y los otros dos personajes que la tradición y los evangelios apócrifos le han dado los nombres de Dimas y Gestas, corresponden a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesucristo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Este tema muy importante, muy interesante, lo dialogué de una manera muy formal, muy cordial hace la semana pasada con el profesor de griego Daniel Hernández. Esta va a ser complementario, aunque evidentemente, como siempre, me gusta a mí con evidencias completamente nuevas para así ampliar un poco sobre el particular. Bien, siempre utilizo de mi biblioteca personal material diferente para complementar y dar una idea más clara sobre este tema. Y he seleccionado algunos libros y algunas Biblias, tanto católicas como evangélicas, para darle una visión, como decía, más amplia al particular. La primera de ellas es la Enciclopedia de la Biblia. Esta es una Enciclopedia de la Biblia de la editorial Intermedio. Vamos entonces a buscar una definición muy corta pero muy precisa sobre este primer personaje que fue Barrabás. Y lo que más llama la atención, que para muchos se desconoce, es su propio nombre, el nombre de Barrabás. Todos los nombres en la Biblia para los judíos antiguamente tenían un significado, tanto en el hebreo y en el arameo. Nos dice aquí que Barrabás, es decir, Bar-Abas, hijo del padre en arameo, que era un dialecto muy común para la época de Jesucristo, que le hablaba tanto Jesús como sus apóstoles y las personas del común. Entonces, importante eso, este Barrabás es hijo del padre. Y vemos ese paralelismo también con los nombres de Jesucristo también, Jesús, Yahvé salvación, o Emanuel también, Dios con nosotros, o también los apelativos que vemos en el Nuevo Testamento con Jesucristo como el unigénito, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Hombre. Pero evidentemente este personaje es completamente contrario a lo que fue Jesucristo, su misión, porque nos dice acá que sus características es que fueron un bandolero o un rebelde político. Va de la par lo que podemos apreciar especialmente los cuatro evangelios, que en eso sí no hay ninguna discrepancia, antes todo lo contrario. Los tres evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, y también el evangelio de Juan, coinciden en este hecho tan importante, tan trascendental del Hijo de Dios, que es lo que tiene que ver, como estamos hablando, de la pasión. Entonces aquí se nos describe en algunos pasajes de estos evangelios que este Barrabás era o un rebelde político, pero también un bandolero, un sedicioso, y también algo muy interesante, era un asesino. Tal vez podía pertenecer al grupo de los celotes. Los celotes era un grupo radical de judíos de la rama fariseica que se iban a las armas contra los romanos, eran especies de guerrillas. De ahí el término celote viene de sicar, que quiere decir los que empuñan una daga o un puñal. Posiblemente puede ser que Barrabás haya pertenecido a esta fracción. Estaba encarcelado en Jerusalén, sabemos, la capital religiosa, política y social, en la cual fue el marco de todos los acontecimientos que tuvo que ver con Jesucristo, su juzgamiento tanto en el plano religioso por el Sanedrín, como después, posteriormente, la crucifixión con las leyes romanas a cargo del procurador romano Poncio Pilato. Este personaje también, para esa época, también había sido encarcelado en Jerusalén cuando Jesús fue condenado por Pilato. Este ofreció liberar a Jesús, pero los dirigentes judíos, ya sabemos, el Sanedrín, al mando de Caifás y su suegro Anás, excitaron al populacho
para que reclamara la liberación de quién, no de Jesucristo, el santo, el puro, el inmaculado, sino de quién, de Barrabás en su lugar. Según algunas versiones antiguas, especialmente en el Evangelio de Mateo capítulo 27, verso 16, el nombre completo de este individuo era Jesús Bar Abás. Acordemos que el nombre Jesús era muy común, al igual que el nombre de Judas, el nombre José y en las mujeres también el nombre María, lo cual introduce una confusión ante menos curiosa, dice este diccionario. Dice el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo que era costumbre para la fiesta de la Pascua un indulto a un preso, y Juan, el Evangelio de Juan precisa que era una costumbre también judía. La cual fue aceptada por Pilato, por Poncio Pilato, pese a no haber quedado precisamente en la historia este hecho, pero también cabe resaltar que Pilato, del cual también hablaremos más adelante en otro video, también de acuerdo a lo que dicen los evangelios y también algo de la tradición y de los evangelios también sinópticos, que aunque evidentemente no tienen una canonicidad como tal, pero es importante porque es literatura cristiana del siglo II especialmente hasta el mediados del siglo III. Entonces es muy curioso porque Pilato como tal, y de acuerdo también a lo que dice el historiador judío Flavio Josefo, en sus anales y todo, Pilato era un hombre demasiado cruel, tenía una mentalidad, acordémonos, pagana. La ley de los romanos era el ius clandi, que en latín quiere decir la ley de la espada, o sea, la ley de la fuerza, la ley de los opresores. Entonces por eso también causa un poco de confusión todo lo que trató de hacer Pilato por salvar a Jesucristo. Y en este caso, por un gran personaje de ese entonces, muy conocido, como lo vamos a ver también más adelante en otra obra de consulta, que fue Barrabás. Otro aparte, para que conozcamos un poquitico más de Barrabás, lo voy a hacer de esta enciclopedia bíblica ilustrada, importante libro de consulta. Es uno de los mejores en cuanto a todo lo que tiene que ver con información. Se lo recomiendo tanto, aunque es de la rama evangélica, pero evidentemente es una sana doctrina todo lo que aquí está consignado, escrito pues principalmente por un biblista español muy conocido, Alfonso Ropero. Este diccionario enciclopédico ilustrado, también cuando vamos a mirar sobre Barrabás, nos dice algunos apartes muy importantes. Tal vez también complementario a lo que veíamos anteriormente. Dice Barrabás, en griego es Barrabás, y el arameo, como decíamos, Bar Abba, que quiere decir hijo de Abba, o sea, hijo del Padre. Acordemos que ese apelativo de Abba lo utilizó Jesucristo. No era muy común para la época. Los judíos siempre se referían a Dios Padre, especialmente como el Adonai, o sea, el Señor de señores, pero Jesucristo, por ser su unigénito, por ser la salvación hecha carne, por atraernos a ese Padre en su misericordia infinita, que por amor se desprendió de lo más preciado que tenía, que era precisamente su único Hijo. Por eso ya Jesucristo nos da otra visión, una visión más paternal, más cercana del mismo Yahvé Sebaot que era en el Antiguo Testamento. Es poco lo que se sabe de él, de Barrabás, descrito como un salteador, y muy interesante ese término salteador, que ahorita lo vamos a ver también de la etimología del griego, porque tiene una connotación un poco más especial. Ese término salteador aparece en el Evangelio de Juan en el capítulo 18, verso 40, y también nos aclara el Evangelio de Mateo, que era un preso famoso, en el Evangelio de Mateo capítulo 27, verso 16. Había también encabezado, dice también complementario, una insurrección, o sea, una revuelta contra Roma, y cometido un homicidio, o sea, era un revoltoso político, un salteador, o sea, y además era un homicida, como lo especifica Marcos capítulo 15, verso 7 y Lucas 23, 1. Pilato ofreció la oportunidad de salvar a Jesús según la costumbre de liberar a un preso con ocasión de la fiesta de la Pascua. Ya lo habíamos visto también, la fiesta más importante para los judíos, el Pesha, que todavía lo celebran los judíos. También para los cristianos tiene una significación muy importante con la cena del Señor, la fiesta de la Pascua. Pero el pueblo, otra vez sabemos, el pueblo, no todo el pueblo judío como tal, pero sí los judíos que están en ese entonces en la ciudad santa, en la ciudad de Rey David, venían muchos peregrinos. Se calcula que para ese entonces podían haber unos 400.000 habitantes que habían llegado también de las diásporas, o sea, de las comunidades judías afuera del territorio de Israel,
especialmente de Asia Menor, de lo que hoy en día es Turquía, Grecia, y también de partes más lejanas como era Roma, e incluso también de España. Pero entonces el mismo Sanedrín, otra vez, como habíamos visto anteriormente, instigó para que liberaran a Barrabás en vez de Jesucristo. Sigue aquí diciendo: por los sacerdotes y los ancianos, que era el Sanedrín, pidió la liberación de Barrabás y la muerte de Jesús, que aparece en todos los 4 evangelios sinópticos, que consecuentemente fue puesto en libertad. O sea, lo que prometió Pilatos, después fue puesto en libertad Barrabás. Esta elección pone en manifiesto no tanto la impiedad y la dureza del corazón del pueblo judío, como una preferencia por un prisionero notable, como habíamos dicho en Mateo 27:16. Los datos dispersos que ofrecen los evangelios indican que Barrabás no era un simple bandolero, no era un simple asaltante, sino un personaje distinguido, o sea, una persona que tenía ya cierta reputación en lo que era precisamente todo lo que era con lo que estamos hablando: un bandolero, un salteador, un revoltoso y también, más grave aún, un homicida. Algunos lo identifican como un guerrillero en armas contra Roma, ya lo veíamos, la relación con los celotes, la rama radical de los fariseos, o un héroe nacionalista también podría ser, que habiendo tomado parte en un acto de terror que costó la vida de algunas personas, fue detenido y encarcelado. Para los romanos y algunos judíos, estas personas no eran otra cosa que bandidos, ladrones, salteadores, pues en los actos de resistencia los límites con el bandidaje se borraban fácilmente, como dice Josefo. O sea, toda insurrección, todo vandalismo, todo lo que tiene que ver, como decía, con asaltar, con crear algún tipo de desorden o motines. Ya sabemos que los romanos tenían, especialmente se distinguían por 2 cosas muy importantes: la ley romana, el código de derecho romano, que todavía persiste hoy en día y que se estudia en los primeros años cuando uno va a una carrera de derecho, y también lo que era su ala militar, las cohortes, o sea, los ejércitos militares muy bien disciplinados, que hacían que precisamente era una de las naciones más poderosas aquel entonces. Roma tenía unas 50 provincias, y la Judea, como se conocía, como ellos la llaman, era una de las simples provincias, pero era una de las más revoltosas y las que más le daban, por así decirlo, dolores de cabeza a los emperadores y también a los gobernantes que ejercían pues este dominio extranjero. Entonces, por eso es que cualquier tipo de insurrección, por mínima que fuera, siempre Roma aplicaba pues toda su fuerza y todo su poderío. Sigue diciendo esta obra de consulta: otros, basándose en las múltiples grafías de su nombre, en los diversos manuscritos griegos, sobre todo ya lo que es la tradición y lo que son evangelios apócrifos, sería el hijo de un famoso doctor de la ley. Esto ya es especulativo, no conectado con los sediciosos, pero que había sido capturado en el tumulto junto con ellos. Esto explicaría la disposición de Pilato de exponerlo como candidato a la liberación, lo que nunca habría con un rebelde condenado, pero evidentemente es claro que los evangelios como tal, que tanto para la Iglesia Católica como para los evangélicos, pues la Biblia, la máxima autoridad, sí nos aclara que este tipo era un asesino en todo el sentido de la palabra, y que era un sedicioso y un bandolero. Bien, de todas maneras, como en este libro de consultas son las diferentes opiniones y las diferentes pues versiones de orden especulativo. Ahora, si vamos a ir allá a lo que es las Sagradas Escrituras, pues hay un pasaje tal vez de lo que veíamos anteriormente, el que puede resumir en sí lo que estamos hablando de Barrabás con Jesús, que está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, en el verso 14, y voy a utilizar en esta ocasión esta Biblia católica, la Biblia de nuestro pueblo, o también la Biblia del Peregrino, o la Biblia de Monseñor Luis Alonso Schockel. Muy interesante, muy importante esta Biblia católica. Esta sí lo voy a hacer sin ningún tipo de comentarios, y nosotros vamos al libro de los Hechos, escrito también por el evangelista Lucas. En esa perícopa, en este verso en especial, nos dice Pedro, muy importante, porque en ese entonces Pedro estaba diciendo un discurso en lo que llamaba el Pórtico de Salomón. Ya este nuevo Pedro, el que lideró la iglesia apostólica ya con la unción del Espíritu Santo. Pero muy interesante lo que dice Pedro, porque de él también hemos hablado anteriormente también, sobre también el papel de Pedro cuando fue todo lo del juicio a Jesucristo, cuando lo negó 3 veces, cuando maldijo y juró no conocer a Jesucristo. Pero este nuevo Pedro, mire bien también lo que nos dice
en el verso eh, 14. Dice, hablándole a los judíos de ese entonces de Jerusalén que habían rechazado a Jesucristo, dice, vosotros rechazasteis. Y mire los dos apelativos tan hermosos, tan interesantes, tan importantes con que se refiere a Jesucristo, porque yo ante todo, mis amigos saben, amigos católicos, amigos evangélicos, que estos videos lo utilizo yo para información general, de cultura religiosa, también de teología, de apologética, de algo también sobre exégesis bíblica, pero ante todo lo que yo más quiero es una reflexión y una meditación de la palabra de Dios. La meditación es una forma de oración mucho más elevada, más importante que cualquier tipo de forma de dirigirse a Dios, porque nos eleva el alma a estas cosas tan sobrenaturales y lo que tiene que ver con lo que fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo en este pasaje tan importante. Y mire el apóstol Pedro cómo se dirige a Jesucristo con estos dos calificativos o adjetivos que resumen realmente lo que él es. Dice, vosotros rechazasteis al que, al santo y al inocente. O sea, eso es en sí Jesucristo. Ese fue en sí injustamente su juicio, tanto de todas las normas de la ley mosaica como también de las normas y los preceptos del derecho romano. Y aquí está Jesucristo, santo por excelencia, el santo de los santos, hagios, apartado, o sea, el que conserva toda la armonía, la filiación con su padre, y también que inocente, fue inocente, a diferencia de este personaje que habíamos dicho que es un bandolero, porque inmediatamente sigue diciendo el apóstol Pedro, pedisteis que os indultasen a un homicida. Nótese bien como dice, o sea, está, por así decirlo, un reproche, les está otra vez resaltando a las mismas autoridades del Sanedrín en el templo de Jerusalén, en lo que era el pórtico de Salomón en aquel entonces, como ellos también instigados también por todo lo que era su relación directa con Roma, como eran saduceos, no querían ningún tipo de tumulto, de levantamiento y nada de esas cosas, por la envidia, por los celos y por el enseguecimiento, por así decíamos también, fruto también de Satanás, que también es el artífice desde un punto de vista pues espiritual, como una criatura espiritual poderosa, que también fue muy importante en todo lo que tiene que ver con este acontecimiento. Por eso es que resalta la gran diferencia, el antagonismo de Jesucristo, como dice aquí, santo e inocente, que dio su vida a cambio de uno que fue indultado, como dice acá, Barrabás, Bar-Abas, como habíamos dicho, hijo de Dios, pero que este sí tenía el crimen de ser un homicidio. O sea, el homicidio, el asesinato, que todos sabemos está condenado en la ley de Dios desde los mismos preceptos que se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Bien, esa sería la primera parte de este video. La otra parte es también traer a colación estos otros dos personajes que decíamos que la tradición y que los evangelios apócrifos les dan el nombre de Dimas y Gestas, que serían los dos personajes que también bíblicamente mencionan. Los cuatro evangelios también fueron crucificados en el monte Calvario o en el monte Gólgota aquel viernes anterior a lo que era la fiesta de la Pascua. Bueno, vamos a verlo también de este libro, que es un libro sobre Mariología, dice María Mía, Esperanza Mía, escrito por una santa que se llama Santa María Magdalena de Paxis. Es un libro pues de lo que es la piedad popular, en lo que la Iglesia Católica cree acerca del culto de veneración que nosotros damos a la Virgen María. Y en este libro, que por cierto, bueno, lo leí yo hace muchos años y que es parte de mi biblioteca personal, es un libro que tiene ya varios años, ya las páginas están un poquito amarillas. Este libro tendrá unos 30, unos 40 años. Aquí dice, claro, 1961, casi 60, más de 50 años, ya va para 60 años. Hay un episodio donde nos habla de una leyenda, y como tal quiero aclarar, porque esto solamente lo voy a hacer para que no quede dudas de que no es parte de lo que es el magisterio eclesiástico, una leyenda, y podríamos decir una leyenda piadosa, que creían pues los primeros cristianos en relación a este buen ladrón,
por así decirlo, se robó el cielo, que después vamos a hablar ya desde el punto de vista bíblico. Pero esta leyenda cuenta que durante la travesía en el desierto de la Sagrada Familia, acordemos cuando Herodes quiso mandar a matar al niño después de la visita de los magos de Oriente, y por el cual José, avisado en un sueño, huyó al país vecino de Egipto. En ese trayecto, dice la Sagrada Familia, el término Sagrada Familia es la forma como la Iglesia Católica designa a este núcleo familiar de José, de María y el pequeño niño. Dice, un día al atardecer, cuando se encontraban en esa travesía, llamó a la puerta de una mujer en un mar de arena pidiendo alojamiento para esa noche. Aquella cabaña era una cueva de ladrones, pero la esposa del cabecilla tuvo compasión de aquella joven y bella israelita, de ojos dulcísimos y de sonrisa y amabilidad encantadora, y los hizo pasar acogiéndolos con gusto. Ella también tenía un niño, dice, un niño hermoso que era la vida de su alma y el único ser inocente en medio de la culpa y el salvajismo de que estaba rodeado. Aquel niño era blanco, blanco como la nieve, pero aquella blancura no era otra cosa que la lepra que lo cubría. ¿Qué contraste el de aquella cueva al caer la noche? María, Jesús, José, la esposa de un bandido y un niño leproso. La Virgen pidió agua para lavar a su pequeño Dios y la mujer se la trajo caritativamente. Viendo algo poco común en sus huéspedes, después que María hubo lavado a Jesús, ella cogió aquella agua y lavó al leprosito, que en el mismo instante quedó rosado y hermoso, como puede serlo el niño más bonito de la tierra. Los años pasaron, el niño creció y en cuanto se vio libre de los brazos de su madre y empezó a hacer el tonto por las arenas del desierto, y cuando fue mayor se unió a la banda de ladrones y cometió toda clase de delitos, hasta que un buen día el pueblo de Jerusalén lo vio en el Calvario colgado en cruz a la derecha de Jesús. En aquella hora suprema de la agonía, por las oraciones de la Virgen dolorida que asistía a su hijo moribundo, el pobre Dimas tuvo un rayo de luz divina que penetró en su corazón y en su mente. Él comprendió la mirada que le dio Jesús agonizante y se sintió rodeado por el amor misericordioso de su Dios. Señor, exclamó, lleno de confianza, acordaos de mí en vuestro reino. Jesús le respondió, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús expiró, la lanza del soldado romano le abrió el corazón y la sangre que chorreó llegó a tocar los miembros del ladrón moribundo. Pasaron unos momentos más y este leprosito del desierto, si verdaderamente era él, entraba en el reino de aquel niño que había tenido por huésped en su casa 33 años atrás. Entonces me parece muy bonito esta leyenda, como digo yo, es piadosa, no tiene pues ninguna punto de veracidad, pero evidentemente refleja, por así decirlo, la forma como es los cristianos antiguamente trataban de complementar a veces esas mismas lagunas o esos mismos baches que encontramos en los evangelios, que a veces, como decíamos, como el mismo caso de Barrabás, no da mucha información al respecto. De este otro libro también de mi biblioteca personal son los evangelios apócrifos de la editorial Bach. Es también muy importante esta obra porque son los evangelios que también, como decía anteriormente, del término apócrifo, un término en griego que quiere decir oculto, sellado, de procedencia dudosa, no son libros canónicos, pero son libros también que hacen parte de la literatura cristiana de lo que es mediados del siglo segundo hacia el año 150 y hasta el año más o menos segundo, el año segundo, el año tercero y a veces hasta el año cuarto. Son más o menos unos 40 evangelios apócrifos y se describen en esta obra de consulta de la Bach, una editorial católica muy importante de España, entre evangelios que tienen que ver, bueno, aparte de los evangelios de los gnósticos, que ya es una completa corriente herética, de ahí los evangelios de Tomás, el evangelio de Judas o el evangelio de María Magdalena. Hay otro tipo de evangelios que hablan sobre la natividad de Jesucristo, otros tipos de evangelios que hablan sobre María también, lo que tiene que ver con la niñez de María, que está completamente oculta en los libros sagrados, y también hay otra parte que son los evangelios apócrifos que hablan sobre la pasión y la resurrección de Jesucristo. En uno de ellos se llama la declaración de José de Arimatea, viene a ser un apéndice y si quiere una compilación de las actas de Pilatos también, a semejanza de la Anápora y de la Paradoxis, de origen oriental,
Estuvo muy en boga durante la Edad Media este evangelio apócrifo, como lo atestiguan los muchos códices griegos y las diversas versiones orientales en que ha llegado hasta nosotros. Dice en este evangelio apócrifo: declaración de José de Arimatea, el que demandó el cuerpo del Señor, que contiene las causas de los dos ladrones. Vamos a ver algunos de los apartes. Evidentemente, y van ustedes a mirar también esa gran imaginación de estos primeros cristianos para tratar, como decía yo, de complementar eso que los evangelios dejan a un lado, sobre todo ya concretamente en estos dos personajes que son los dos ladrones. Dice así: 7 días antes de la pasión de Cristo fueron remitidos al gobernador Pilato desde Jericó 2 ladrones cuyos cargos eran estos. El primero, llamado Gestas, aquí aparecería. Gestas sería el ladrón que se burló de Jesucristo. Solía dar muerte a espada a algunos viajantes, mientras que a otros les dejaba desnudos y colgaba a las mujeres de los tobillos cabeza abajo para cortarles después los senos. Tenía predilección por beber la sangre de los miembros infantiles. Nunca conoció a Dios, no obedecía las leyes y venía ejecutando tales acciones violentas como era desde el principio de su vida. El segundo, por su parte, estaba encartado de la siguiente forma. Se llamaba Dimas, otra vez, ese nombre imaginario, era de origen galileo y poseía una posada. Atracaba a los ricos, pero a los pobres les favorecía, una especie como de Robin Hood. Aún siendo ladrón, se parecía a Tobí o a Tobías, pues solía dar sepultura a los muertos. Se dedicaba a saquear a la turba de los judíos, robó los libros de la ley en Jerusalén, dejó desnuda a la hija de Caifás, que era a la sazón sacerdotisa del santuario, y sustrajo incluso el depósito secreto colocado por Salomón. Tales eran sus fechorías. Bueno, evidentemente quise solamente traer a colación porque esto no tiene pues ningún tipo de validez, ni lo que acabamos de mirar del niño leproso, ni lo que habla de este evangelio apócrifo sobre Dimas y Gestas. Solamente era a manera de cultura general. Ahora, ya entrando ya en el terreno propiamente de lo que son las Sagradas Escrituras, lo primero que quiero resaltar es la etimología, como se menciona en el griego koiné, de lo que serían los términos con que se identifican también a estos dos personajes, muy a la par de lo que fue Barrabás. Posiblemente hayan sido de la misma banda, posiblemente hayan sido también del mismo núcleo de asaltantes, de celotes. Bueno, eso sería especulativo, pero lo vamos a hacer esta vez de la Concordancia Strong, un importante libro sobre todo lo que tiene que ver con las Sagradas Escrituras. Y entonces, si vamos a mirar a ver aquí en este diccionario Strong sobre el griego, vamos a encontrar el término lestes. Lestes quiere decir, viene de la etimología leisomai, y leisomai quiere decir saquear. O sea, lestes viene de saquear y por ende sería el apelativo para los maleantes, bandoleros, ladrones o salteadores. Ya vemos que el término salteador, ladrón y bandoleros aparecen en los evangelios, tanto relacionado con Barrabás como estos dos personajes que sí fueron crucificados en Jesucristo, como decíamos, en el monte Gólgota. Entonces el término es lestes y viene, como decíamos, de leisomai, que quiere decir saquear, maleante. Bueno, ya también si quieren mirar un complemento, lo que el interesante coloquio que tuvimos con el profesor Daniel Hernández, profesor de griego, también está en mi canal en YouTube, Videos Apologética Católica, que invito a mis amigos para que se suscriban. Ahí también pueden mirar ese interesante diálogo que tuvimos también, y que hablamos también porque quería ese día resaltar sobre lo que era este buen ladrón especialmente. Entonces ahí también utilizamos algunas de estas etimologías o estas palabras que son clave para entender este mensaje. Ahora, algo que sí es importante con el tema de todas las profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento relacionadas con Jesucristo, los eruditos, los exégetas han dicho que existen más de 100 profecías relacionadas de todo lo que tiene que ver con Jesucristo, profecías desde su nacimiento en Belén hasta que fue muerto en Jerusalén y su triunfal resurrección después. Y es importante porque una de esas profecías tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de estos dos personajes, que veamos, de estos dos ladrones, que ya la hoja Evangelios Apócrifos llaman
Dimas y Gesta. Lo vamos a hacer de esta Biblia, de esta importante también Biblia evangélica, muy importante. La utilizo yo mucho como breve consulta, que es la Biblia de palabra clave. También la he mostrado muchas veces con homilítica, con exégesis y con diccionario en griego y hebreo. Vamos a mirar a ver por qué lo voy a hacer a la par de esta Biblia también evangélica, muy interesante también. Me gusta mucho, que es la Biblia de las Américas, Biblia de estudio de la Nueva Versión Internacional. Si nosotros vamos a lo que es el libro de Isaías, en el capítulo 53, donde se habla de lo que es el siervo doliente, que los exégetas han dicho que es el tercer Isaías, escrito más o menos hace unos 500 años antes de Cristo. Yo los invito a todos mis amigos católicos evangélicos a que después, cuando tengan tiempo y quieran meditar sobre la pasión de Jesucristo de una manera profética, los invito a que mediten todo el capítulo 53 de Isaías. Solamente voy a utilizar unos versículos que hablan en relación a lo que estamos hablando, estos dos maleantes o ladrones que fueron crucificados al lado de Jesucristo, que son los versículos 9 y los versículos 11 y 12. Y lo vamos a hacer también a la par con la Biblia de palabra clave. Dice así: se dispuso, hablando pues de lo que fue la muerte de Jesucristo, se dispuso con los impios su sepultura. Dice así: se dispuso pues que el cuerpo de Jesucristo estuviera en medio de los impios. Y ese término impio ahorita lo vamos a desglosar más ampliamente, porque me parece muy importante. Dice a pie de página, en el verso 9, en estas Biblias de estudio que siempre tienen al final de las páginas pues todas las referencias de estos biblistas, dice: se dispuso con los impios su sepultura, el siervo, o sea, como se le identifica a Jesucristo aquí proféticamente, fue ejecutado como un criminal común. En Lucas capítulo 23, verso del 32 al 43, que ahorita vamos a hacer toda mi mención, dice que Jesús fue crucificado con un malhechor a cada lado. Y si vamos después en los versos, el verso 11 y 12, también dice también algo muy interesante. Dice: mi siervo justificará a muchos y cargará la iniquidad, o sea, el mal de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma, o sea, toda la vida de Jesucristo, su inmolación en el Calvario, dice aquí, hasta la muerte. O sea, el precio de sangre que tuvo que llevar Jesucristo. También hay un término que el profesor Daniel lo explicó un poco, que es el término lutrón, que quiere decir rescate también en relación con lo que estamos hablando, y que tiene mucho que ver lo que se pagaba por un preso, por lo que se pagaba por un esclavo. O sea, esa es más o menos esa misma etimología, bueno, de acuerdo ya a estos lenguas bíblicas sobre Jesucristo. Pero aquí algo muy interesante, porque algunos pensarían, como los que hablan un poco la doctrina calvinista, que hablan que Jesucristo murió solamente por los santos, por los buenos, con los que pertenecen al pacto de gracia, con los que son criaturas espirituales, con los predestinados por Dios para la salvación, y por los que son regenerados por el bautismo. Pero vemos que lo que es la salvación como tal abarca también no solamente a este tipo de personas, sino que a toda la humanidad entera. Y aquí la palabra de Dios nos especifica muy claro, dice que Jesucristo dio su alma hasta la muerte. ¿Y quién? ¿Por quiénes? No dice por los buenos, por los justos, sino ¿quién? Por los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo otra vez por los transgresores. O sea, aquí es muy claro que la muerte de Jesucristo también es especialmente por los pecadores. Ahora, el término transgresor como tal no creo que haya necesidad de definirlo, porque su misma palabra es muy fácil de desmenuzar. Transgresor es el que infringe una norma. Transgresor es el que va en contra de una ley, de un precepto, de un mandato, en este caso pues los mandatos de Dios. Eso era la causa por la cual estos dos ladrones, bandidos y sediciosos, lesté, como decíamos en griego, estaban crucificados justamente, y que uno de ellos, que era de más alto calibre, muy conocido, que era Barrabás, se escapó por el mismo indulto, que como decíamos en Hechos capítulo 3, verso 14. Ahora, aquí podemos resaltar lo que es la palabra intercesión en relación con estos transgresores.
Ahora, también quiero que veamos nuevamente lo que decía en el verso 9, donde dice, se dispuso con los impios su sepultura, o sea, con lo que fue Jesucristo también sepultado con estos dos ladrones. Y el término impio como tal sí creo que merece un poco de más atención. Lo vamos a hacer entonces de aquí de la Biblia de palabra clave. Si nos vamos al diccionario del Antiguo Testamento, la palabra como tal es razá. Y vamos a ver toda la connotación que es razá, porque de eso después vamos a saltar ya al Evangelio de Lucas especialmente. Dice razá, moralmente mal. Concreto, una persona activamente mala. O sea, no es una persona que haya dejado el mal, no es una persona que haya tenido un regeneramiento o un cambio, sino es una persona que fue mala en todo el sentido pleno de la palabra. ¿Condenado a qué? A muerte. Mire bien cómo proféticamente ese término de impio a la perfección cada de una manera al 100% con lo que vamos después a narrar en el Evangelio de Lucas. Sigue diciendo raza es que es culpable, es delincuente, es impio, es inicuo, es malo, malvado, pecador, perverso. Adjetivo que significa que otra vez impio, culpable, equivocado, injusto, malhechor, transgresor. Se usa 264 veces, muchas veces más que la forma verbal. Significa esencialmente alguien culpable o equivocado. Y es un antónimo de la palabra hebrea tasadik, que significa justo o recto. O sea, otra vez, lo mismo. Lo mismo que veíamos en Hechos, capítulo 3, verso 14, lo mismo que veíamos justo en relación a Jesucristo, santo, bueno, en relación a quién? A estos impios, a estos bandoleros, a estos asalteadores, a estos asesinos, a estos transgresores, a estos pecadores, por el cual también Jesucristo derramó su sangre en el madero. Esto es muy importante porque esto, por así decirlo, que estamos viendo, es una reflexión para nuestros amigos también que hablan sobre la predestinación solamente de los buenos, donde no podemos excluir también que la sangre preciosa de Jesucristo también cobija, como veíamos, de una manera profética en Isaías en el capítulo 53, sobre todo en el verso 12, también a los mismos transgresores. Y eso lo vamos a ver evidenciado porque la Biblia se estudia de esa misma manera. La mejor forma de uno estudiar Sagradas Escrituras es haciendo un paralelismo bíblico, o sea, una cita bíblica nos lleva a la otra. Y como decíamos aquí, vamos entonces a mirar lo que nos dice ya el Evangelio de Lucas. Lo vamos a hacer de dos versiones otra vez de la palabra de Dios, una Biblia católica, que vamos a hacer un comentario final, y esta Biblia que estoy teniendo como referencia, que es la Biblia de estudio de las Américas, como la tengo acá, ¿ve? Biblia, y abajo son comentarios muy importantes de un grupo de exégetas, biblistas, teólogos, pastores de España, de México, de Colombia y de Argentina. Si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo, como habíamos dicho, en el capítulo que estamos haciendo colación, capítulo 23, verso del 39 al 43, unos pequeños versículos, dice así, los títulos que aparecen, que ya lo colocan los biblistas, dicen los dos malhechores. Y hablando pues de lo que fue ya cuando Jesucristo fue es crucificado. Y sigue diciendo, a ver, pero lo podemos hacer anteriormente. Veamos a mirar a ver si veamos a ver si primero del versículo 32 y 33 dice, y llevaban también lo que fue el Vía Crucis, o sea, la vía dolorosa, o sea, el camino que recorrió Jesucristo desde la ciudad amurallada, desde lo que fue el pretorio donde fue juzgado, la sede de Poncio Pilato, después de atravesar pues la ciudad amurallada, ya camino a lo que fue el monte Gólgota o Calavera, más o menos no más de 1 kilómetro, como han especificado los arqueólogos y los mismos historiadores y biblistas. Dicen en el verso 32, llevaban también a otros dos que eran que malhechores, como veíamos ya el término razá en hebreo, para ser muertos con él. Y quiero especificar mucho porque Lucas hace mucho énfasis de que ya ese camino, porque los condenados a muerte iban, para que todo fuera también escarmiento público y también en forma de burla y de mofa, también por todo lo que era el populacho como tal. Dice aquí que todo ese camino donde la gente se burlaba de Jesucristo, también dice que era un camino de una muerte, ya no había forma de volverse, o sea, eran condenados a muerte de acuerdo a los romanos, que como decíamos, la crucifixión es la peor muerte,
la pena capital de mayor grado para, como decíamos, para los ladrones, para los asesinos, para los revoltosos y también para los mismos soldados que desertaban de las filas romanas. Tan era así el castigo que el ciudadano romano como tal estaba excluido de ese tipo de ejecución. Dice en el verso 33, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron allí a Jesús y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya si saltamos al verso 39, dice los dos malhechores. Uno de los malhechores, que en este caso sería el de la izquierda, que ya dijimos que la tradición o los evangelios apócrifos le da el nombre de Gestas, dice que estaba colgado allí, le lanzaba insultos. Veamos bien la actitud de uno, de esta actitud irreverente, de esta actitud irrespetuosa de este malhechor, de este salteador, y diciéndole, ¿no eres tú el Cristo? Lo ponen aquí en signo de interrogación, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero vemos bien que por eso es muy importante hacer esa exégesis bíblica, porque el versículo 39 nos da la razón. Dice que este malhechor, que tenía una mente corrompida, su conciencia completamente negra por el mismo pecado, dice Tomás de Aquino, uno de los grandes personajes de la escolástica, dice que el hombre está en medio de una balanza, el bien y el mal, entre más se acerca a la una, más se aleja a la otra. O sea, una persona que es mala en este caso, este malhechor pudo haber cometido, así sea, pequeños robos hasta después llegar hasta robos más grandes, incluso hasta la muerte. Y en ese momento en que estaba siendo ejecutado a muerte como tal, crucifixión, se dirigió a Jesús, y aquí algo muy interesante, aunque reconoció, dice, no eres tú el Cristo, el título de Cristo, Christus en griego o Masías en hebreo, ya sabemos que era un apelativo proféticamente hablando para Jesucristo, quiere decir el ungido, el sagrado, el consagrado, el anunciado, el esperado. Dice, no eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero aquí la palabra clave es, lo hacía con insultos, lo hacía con arrogancias, lo hacía con prepotencia, lo hacía de una manera que no es propia, para dirigirse al que es santo de santos, en la condición de que todos nosotros, cómo nos vamos a acercar a Jesucristo con esa misma condición. Y mire bien que si vamos a hacer un análisis, Jesucristo ante ese insulto, ante esa afrenta, aunque reconoció en forma más o menos una verdad media, no eres tú el Cristo, Jesucristo no responde absolutamente nada. Del verso 40 al 42 ya están las declaraciones de este otro ladrón, que en este caso sería el ladrón de la derecha, que ya sabemos que se identifica como Dimas. Ahora de aquí vamos a hacer algo muy importante, que es algo que ya es propio también de una de las ramas de la teología, que es la teología moral, o sea, la forma como la Iglesia Católica ve este tema, lo que es el pecado, lo que es la salvación, de lo que es el mea culpa, lo que es conocer que somos débiles, y también la forma correcta como una persona en este estado, el cual estamos todos nosotros, nos podemos dirigir a Jesucristo. Y dice así, por eso es muy bonito meditar en la palabra de Dios. Dice, pero el otro le contestó inmediatamente después y reprendiéndole. Entonces, bien, o sea, le contesta reprendiéndole, le contesta de la manera de que no está de acuerdo, no es el mismo proceder. Dice, y le dijo, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Qué interesante estas palabras, porque es un acto de contrición, o sea, dolor, en el sentido de ofender a Dios. Reconoce que Dios es justo juez y que por esta razón, por sus mismos pecados, por la misma ley romana, él y su compañero, que debieron haber sido de la misma banda, lo conocía perfectamente. Dice, reconoce realmente que ellos dos sí estaban, por así decirlo, merecedores de la pena de la crucifixión. Es clarísimo ese verso 40. Ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo esa misma condena. ¿Condena de qué? Muerte por crucifixión. Sigue diciendo en el verso 41, dirigiéndose otra vez a su compañero. Y nosotros, o sea, no solamente él, el otro que se había burlado, se había como insultado a Jesucristo, sino él también. O sea, no exime él, no es que exime su culpa, que iba a ser un acto de confesión de una forma voluntaria. Yo le decía al profesor Daniel que para mí esto era, aquí podemos utilizar lo que era ya teológicamente hablando, la gracia, caris,
o sea, un regalo inmerecido, es un momento de gracia, aunque el profesor decía que esto podía también ser especulativo, porque no lo dice, también podía ser porque este personaje tenía también una conciencia menos corrompida que su compañero, o sea, especulativamente en lo que es teología hablando podría ser cualquiera de las dos razones, pero lo interesante es que si analizamos el texto concretamente, dice otra vez en el verso 41, y nosotros, dice, a la verdad, o sea, está afirmando a la verdad, justamente, nótese bien, verdad y justamente, o sea, de una manera sin equivocación, no fueron condenados injustamente, sino con todas las pruebas por el cual habían sido presos por los romanos, recibimos lo que merecemos. ¿Qué merecían? Muerte, pena capital por nuestros hechos. Entonces, ven qué interesante la forma de la morfología y la sintaxis con que está este verso 41, dirigiéndose este ladrón a su compañero. Y nosotros, dice, a la verdad, justamente, o sea, sin señal de que en ese momento su conciencia estaba diciendo lo que realmente era su vida, de acuerdo a la propia voluntad, a la propia libertad que tiene el ser humano de escoger entre el bien y el mal, recibimos lo que merecemos. ¿Por nuestros qué? Por nuestros hechos. ¿Cuáles hechos? Ser malhechores, ser ladrones, ser salteadores, ser ladrones, ser bandidos. Pero muy interesante, ahora ya se dirige a Jesucristo, pero o sea, Jesucristo, nada malo ha hecho. Interesantísimo, porque mire bien cómo tiene la misma connotación que hablaba Pedro en Hechos capítulo 3, verso 14, que lo llamaba santo e inocente. Dice, pero nada malo ha hecho. O sea, hace su confesión de fe, reconoce su pecado, su culpa, increpa a su compañero por la afrenta que está haciendo ante Jesucristo, aunque el otro reconoció que era el Mesías, pero más interesante es que en su corazón, en ese corazón corrompido, en ese momento, tuvo esa gracia especial y reconoce lo más importante, que Jesucristo nada malo ha hecho. Y viene aquí también la petición, después de reconocer sus culpas, de reconocer por qué está condenado a muerte, de increpar también la actitud altanera de su compañero, viene la petición ya ante Jesucristo. Dice, y decía Jesús, por algo sabía su nombre, y además sabemos que estaba en el letrero de Imri, rey de los judíos, se dirige ya al Hijo de Dios con su nombre propio, no por el simbolismo, no por el título profético de Cristo, sino por el título que identificaba a la persona de cual él era, que fue anunciado por el ángel Gabriel, tanto a María en la anunciación como en un sueño a José. Dice, y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, evidentemente era un reino trascendental, después un reino que no era humanamente, o sea, que trasciende después, porque evidentemente ahí nadie los iba a bajar. Reconoce que Jesucristo es rey, pero su reino no era parte de lo que es lo terrenal, de lo que es lo mundano, de lo que es material. Él solamente dice, acuérdate de mí, o sea, es una súplica en todo el sentido pleno de la palabra, sabiendo que la última juicio la tiene quien Jesucristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ante esa petición de esta persona que sabemos que es un impío, ya lo veíamos, un malhechor, un bandido, una persona completamente mala, condenada a muerte con todo lo que vimos anteriormente, Jesucristo responde en el verso 43, dirigiéndose directamente a él. Y nótese bien lo que la dulzura de Jesucristo, lo hermoso de su misión mesiánica, lo que veíamos también de Isaías 53 en el verso, en el verso 11 y 12, cómo su muerte no solamente es por los santos, sino también por incluso esta persona, que podríamos decir estaba predestinado para la condenación. Él mismo lo dice, mire que él mismo lo dice, estamos bajo la misma condena en el verso 40, o sea, él mismo era consciente que era una condena humanamente bajo la ley natural, y en este caso la ley romana, como también de la ley mosaica, porque el mandamiento no robar y el mandamiento está en el precepto, en el decálogo, el séptimo mandamiento, pero reconoce su culpa, humildemente tiene un acto de contrición y también exclama por misericordia divina. Ante eso Jesucristo no saca a relucir sus pecados, sino todo lo contrario, tiene las palabras más hermosas que cualquiera de nosotros quisiéramos escuchar antes de partir de este mundo, porque Jesucristo le dijo, en verdad te digo, o sea,
pone en manifiesto el término verdad, o sea, lo que va a decir Jesucristo es certero, es verdadero, es plenamente, se va a hacer. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ya el profesor también Daniel nos explicó un poco ya lo que él maneja de esta etimología, de la misma sintaxis de la morfología, pero evidentemente si nosotros vamos a hacer esa misma exégesis bíblica, es interesante ver cómo Jesucristo dice y la forma como también los puntos gramaticales, dice, en verdad te digo, dos puntos, o sea, sería la primera parte. La segunda parte de esta misma oración sería, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero de todas maneras, y el profesor también estaba de acuerdo, decía, es la certeza de que este ladrón se robó el cielo y que estaría con Jesucristo en el paraíso. Identifique ese paraíso, vida eterna. El término hoy podría tener relación en el sentido de que en ese mismo momento, ese Viernes Santo, antes de las 3 de la tarde, le estaba dando la seguridad de que iba a estar con Jesucristo, o ese hoy también puede ser un hoy de eternidad que va a trascender el tiempo y el espacio de cuando Jesucristo muere primeramente, porque eso el profesor Daniel hacía mucho énfasis, decía, el primero muere Jesucristo para poder después recibir a este otro ladrón en el seno de Abraham, en lo que era el Hades, el mundo de los muertos, pero el término paraíso va relacionado con vida eterna. Así lo ve también los biblistas de esta versión evangélica. En la explicación también dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Con su poder, Jesús ofrece al malhechor mucho más de lo que él pide. Un lugar en su reino celestial. Originalmente paraíso, un término persa, paradiseis, que quiere decir jardín de delicias, huerto hermoso, lugar de descanso. Se refiere ya a jardín del Edén, como aparece en Génesis 2.8, esa es la etimología jardín, Edén, como habíamos anteriormente, y luego llegó a ser usado como el lugar donde los justos, nótese bien, los justos, no los impios, no los transgresores, los justos, o sea, los santos, irían después de la muerte, como dice también en Isaías 51.3. Pero este impio, este transgresor, por ese mismo acto que tuvo, porque en eso también coincidimos con el profesor de griego, porque él es su tendencia es pentecostal, o sea, hay cierta discrepancia, ciertas diferencias teológicamente. Por eso es que para nosotros sí es importante la gracia, para nosotros sí es importante lo que veamos el acto de contrición, lo que hablamos de teología moral, pero también el profesor considera con mi persona que hasta el último momento Dios nos puede dar la oportunidad de arrepentirnos, de pedir perdón, clamar por misericordia divina y poder, como este ladrón, este impio, este transgresor, estar con Jesucristo, aquí mismo lo dice, en el paraíso. En el Nuevo Testamento se usa para describir el gozo de la gloria celestial, como aparece en 2 Corintios, ya una epístola paulina, capítulo 12, verso 4, y también en el libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 2, verso 7, para que después lo podamos ampliar un poco. Finalmente, esta otra Biblia de estudio, esta ya es una Biblia católica, la Biblia de Navarra, es una Biblia española. Esta Biblia tiene también muchas referencias a pie de página ya de biblistas católicos y utiliza muchos documentos de la iglesia y especialmente también algo que me fascina mucho, también hace aparte de lo que eran los escritos de los padres de la iglesia, sabemos, esos hombres de Dios de los primeros siglos, tanto de la iglesia en Oriente como la iglesia en Occidente, muy conocidos por todos nosotros, por su santidad, porque eran personas muy inteligentes, porque conocían las escrituras, porque aparte de eso eran aparte de la misma jerarquía de la iglesia católica primitiva, algunos patriarcas, otros episcopos, otros sacerdotes, presbíteros y también diáconos como Efrén y uno que otro laico como fue Justino Mártir. Pero también si vamos a analizar el mismo pasaje de Lucas capítulo 23 en el verso 43, y respondió, en verdad te digo, nuevamente hacen los mismos puntos gramaticales, en verdad te digo, dos puntos, aquí viene que la afirmación, hoy estarás conmigo en el paraíso, o sea, es la misma forma de la morfología o la gramática que ya pues estos biblistas han traducido de los idiomas originales, en este caso del griego koiné, y que eso ya parte pues de la morfología, de la sintaxis que el profesor
Daniel muy gentilmente nos expuso hace 8 días. Lo que quiero resaltar finalmente es también otra explicación que dan los biblistas católicos, y mire cómo el Espíritu Santo puede iluminar a biblistas católicos y biblistas evangélicos, porque mire bien que es casi lo mismo que veíamos de la Biblia que tenía aquí a mi lado, que es esta Biblia evangélica, Biblia de las Américas, y esta Biblia católica. Dice: el episodio del buen ladrón es narrado solo en el tercer evangelio, que es el Evangelio de Lucas, que se le ha dado el nombre del Evangelio de la Misericordia. Y dice: el Señor, comenta San Ambrosio, este doctor de la iglesia, obispo de Milán, en Italia, y mentor de Agustín de Hipona, concede siempre más de lo que se le pide. Mire bien esta reflexión tan bonita. El Señor concede siempre más de lo que se pide. Mire que es casi lo mismo de los biblistas evangélicos. El ladrón solo pedía que Jesucristo se acordase de él, pero el Señor le dice: en verdad te digo, o sea, la certeza, como veíamos, la seguridad, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también dice otro de los padres de la iglesia, está desde Oriente, también un hombre muy importante, San Juan Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, por ese mismo periodo del siglo IV. Dice también: entre los hombres a la confesión sigue el castigo, que era lo que decía el ladrón en la cruz, cuando le dice a su compañero: justamente estamos acá recibiendo la misma condena. O sea, confiesa su culpa y también confiesa que estaba siendo crucificado, escarnio público, desnudos, azotados, esperando la muerte, porque la cruz no lo bajaba a nadie. Pero dice San Juan Crisóstomo, eso es en cuanto a los hombres. Después de la confesión viene el castigo. Pero en cambio, ante Dios, la confesión sigue a la salvación. En este caso, una salvación eterna. Preciosísima esta reflexión. Para finalizar, vuelvo a repetirlas. La primera es de San Ambrosio, donde dice: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice: el ladrón no solo pedía que se acordase de él, pero el Señor le dice: estarás conmigo en el paraíso. Dando la certeza de esta vida eterna. Y la reflexión de San Juan Crisóstomo: entre los hombres a la confesión sigue el castigo, y ante Dios la confesión viene la salvación. ¿Por qué? Porque este mismo ladrón tuvo, por así decirlo, se robó el cielo, pero también tuvo que padecer, tuvo que reconocer su culpa y pedir pues misericordia divina, que Jesucristo la puede dar a cualquier persona que se acerque a él con el mismo corazón con que lo hizo él, no la arrogancia ni la petulancia de su compañero. Bien, mis amables amigos, gracias como siempre a todas las personas que en este momento están conectadas, que siguen estas reflexiones bíblicas. Como siempre, esto queda en mi muro, son videos públicos, los pueden compartir. Va a ser también en mi canal en Facebook, en mi muro, en canal de debates en Facebook, debates bíblicos y teológicos, licenciado Guido Rojas, y también lo voy a subir a mi canal en YouTube, donde tengo más de 130 videos, que se llama Videos Apologética Católica. No siendo más por el momento, esperemos pues que el Espíritu Santo nos alimente con estas reflexiones sobre todo lo que hicimos a lo último de la palabra de Dios, para conocer la grandeza, la misericordia de Jesucristo, que como lo definió Pedro, que lo negó y maldijo conocerlo, tiene dos adjetivos importantes: es santo y es inocente. Gracias a todos por su amable atención y nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones para todos.